Proverbios capítulo 11, verso 30, en esa serie que continuamos de preguntas del cristiano, ¿verdad? Vamos a ver el tema, ¿por qué no hacemos llamado al altar? Ese es el tema de esta mañana. Dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es, ¿qué, hermanos? Una vez más, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Y el tema en esta mañana es: ¿por qué no hacemos llamados al altar? Esa es una pregunta que mucha gente me ha hecho, ¿verdad? Y espero que la Biblia le conteste en esta mañana. Oremos. Padre, gracias. Bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor, que tu palabra nos hable, pueda ministrar y dirigir, Señor, nuestro corazón, nuestra alma hacia tu entendimiento, Señor. Que tu Espíritu nos alumbre y nos dé, Señor, la luz que necesitamos cada día, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, mi hermano. Ahora quiero, en cierta manera, decir que no todos los llamados al altar en realidad no deban de hacerse, ¿verdad? Yo hago llamados al altar cuando alguien está enfermo, cuando alguien necesita oración, cuando necesitamos pasar colectivamente a adorar a nuestro Dios. El altar siempre está abierto y dispuesto para que la gente pueda venir, porque la Biblia dice que si hay alguno enfermo, que oremos por él. Amén, hermanos. Pero cuando me refiero a hacer llamado al altar, me refiero básicamente en el momento cuando muchas iglesias y muchas personas terminan de predicar y entonces hacen una pregunta, lo que se conoce hacer el llamado a la oración del pecador. Entonces termina de predicar el predicador, de hablar el predicador, y dice: ¿cuántos aquí quisieran entregarle su vida a Cristo Jesús? ¿Cuántos aquí quisieran aceptar a Cristo en su corazón? Eso es algo muy común en muchas personas, con mucha gente, muchos predicadores, ¿verdad? Enseñan o hablan o dicen esa clase de llamado al altar. Y es algo, hermano, que tenemos que, como le decía la semana pasada, investigar y entender cuáles son las fuentes del por qué y para qué, y realmente si tiene una eficacia real. Así es que comienzo, ¿verdad?, en una de las preguntas: ¿es correcto y bíblica la oración del pecador? La oración del pecador, si quizás usted no sabe a cuál me estoy refiriendo, es aquella que una persona le hace repetir a otra: a ver, repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón, te acepto en mi corazón, te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, lava mis pecados, ahora escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Cuántos la han oído alguna vez? Hermanos, ahora usted dirá: pero pastor, yo vine a Cristo haciendo la oración del pecador. Cuando hace 40 años me entregué a Jesús, o hace 5 años me entregué a Jesús, o conocí al Señor, esa fue la oración que hice. Y entonces la pregunta es: ¿eso bíblico? Bueno, es algo que tenemos que contestar. Y es algo que debemos de entender. Si yo voy a adelantarme un poquito, pero si yo digo que no es bíblico, si yo digo que no es bíblico, pero usted dice: pero yo le entregué mi vida a Jesús haciendo la oración del pecador y aquí estoy creyendo en Jesús. Bueno, esa es la parte que necesito explicarle. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Ganar almas es sabio, que demuestra nuestro interés en que la gente conozca a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos aquí les importan las almas, hermanos? La semana pasada, antepasado, ya no me recuerdo cuándo se lo dije, porque a veces les digo tanto que ya no me acuerdo si se lo dije a ustedes o a alguien más, pero les dije que es importante hablar, hermano, a la gente la verdad, porque no sabemos cuánto tiempo más van a vivir. Amén, hermanos. Es importante que la gente escuche la verdad, y es importante que ese interés sea genuino en nosotros, hermano. ¿Cuántos aquí tienen familia que no conoce al Señor? ¿Quieres que vengan a Cristo? Hermanos, ¿tienes familia, amigos de trabajo que no conocen al Señor? ¿Quieres que vengan a Cristo? Te voy a hacer una pregunta: ¿cuánto haces de tu parte
para que ellos vengan a Cristo? ¿Cuánto de tu interés es genuino para acercarte a ellos y hablarles el evangelio? Porque mucha gente dice, yo los invito a la iglesia. ¿Tú sabes que eso no es evangelizar? ¿Están aquí conmigo? Invitar a la iglesia no es evangelizar, iglesia. Eso no es evangelizar. Te voy a decir, de hecho, salir a la calle y repartir un tratadito tampoco es evangelizar. Eso tampoco es evangelizar. ¿Sabes cuál es el verdadero evangelismo? Que tú tomes a una persona, lo ayudes, que el Señor te dé entendimiento para que esa persona se convenza a sentarse contigo, a estudiar la palabra de Dios. Cuando tú, hermanos, ¿están aquí conmigo? Cuando tú te sientas con alguien a estudiar la palabra de Dios, eso es evangelizar. Eso es llevar el evangelio a la gente. Abres tú la Biblia y te sientas a leer la Biblia con esa persona. Pero quieres que te diga una cosa, eso requiere tiempo, ¿sí o no, hermanos? Requiere tiempo, dedicación, requiere consagración, requiere compromiso, ¿sí o no? Y esa es la parte que no queremos, el compromiso. Porque para mí que fácil es tomar un tratado y dárselo a la persona, ¿no? Hermanos, ¿están aquí conmigo? Oye, ahí te invito, te espero en la iglesia. Eso es fácil. Eso es fácil. Puede ser bueno, quizás. Es fácil, ¿verdad? Es fácil decirle a una persona, ve a la iglesia. Acompáñame a la iglesia, vamos a la iglesia. Es fácil eso. Pero sentarse a estudiar la Biblia con alguien no es fácil. ¿Por qué crees que no mucha gente lo hace? Mucha gente piensa que solamente esa es una labor del pastor. No es así. Esa es una labor de cada uno de ustedes. Hace tiempo les decía, hermano, ¿las ovejas de dónde nacen? ¿Del pastor o de las ovejas? Hermanos, de las ovejas, ¿no? El pastor no pare ovejas. Son las ovejas que paren ovejas. Son ustedes los que ganan a otros para el Señor a través de llevar la palabra de Dios. Pero, ¿qué requiere eso? Requiere, ya te lo voy a volver a decir, requiere que salgas del trabajo corriendo, vayas y te bañes, comas por ahí medio sándwich y vayas un compromiso a esa persona una vez a la semana a sentarte con él a su casa, o que lo esperes en tu casa. Te invito a mi casa, vamos a leer la Biblia, te voy a enseñar el evangelio. Eso es evangelizar. Eso es el evangelismo. Y créame que hasta la fecha, en mis tantos años de pastor, con mis manos no alcanzo a contar las personas que han venido conmigo de decirme, pastor, estoy llevándole estudios a una persona. Son, hermano, personas muy, pero muy pocas. No quiero desanimarlo en nada, quiero darle a entender lo que es la realidad del evangelismo, hermanos. Lo que es la realidad del evangelismo. Así es que, pregunto, ¿tienes interés por tu familia? ¿Tienes interés por los perdidos? El que gana almas es ¿qué? Sabio. Entonces yo quiero ser sabio, Señor. ¿Cómo me las gano? Bueno, llevándoles el evangelio a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que transforma el alma de la gente? ¿No es la palabra de Dios, hermanos? Es la palabra del Señor. Pero vuelvo a decir, pero muchas veces ganar almas, hermanos, se ha hecho algo que se confunde con los números inflados que se dan en muchos casos, especialmente en las campañas para ganar almas o el evangelismo común. A veces me ha tocado ver, por ejemplo, en la avenida La Unión, es la última vez que miré el año pasado, ahí en La Unión había una carpa. Años antes, hace unos 20 años, 25 años atrás, cuando yo comencé en el Señor, era común encontrar carpas en las esquinas, y había predicadores que estaban ahí, ponían sillas ahí, ¿verdad? Todos los días ponían sillas y el púlpito, y entonces estaba una campaña. De hecho, a mí me llegaron a invitar a predicar en esas campañas. Me llegaron a invitar y fui, ¿verdad? Por amabilidad. Pastor, mire que estamos haciendo esto, ¿quiere venir a acompañarnos a predicar? Claro que sí, yo voy con ustedes, ¿verdad? Los acompaño. Me tocó ir a predicar a ese lugar. Hoy ya no es muy común, pero
hay iglesias, hermano, que lamentablemente inflan los números. Inflar los números significa que dice la gente, hermano, nuestra iglesia está creciendo descomunalmente. Éramos 100 y ahora somos 1000 personas. Pregunto, ¿no es sorprendente que de 100 suban a 1000 personas, hermanos? ¿Iglesia? Pero yo siempre hago otra pregunta. ¿Realmente todas esas personas son nacidos de nuevo? Si vamos a decir que el Señor en ese momento viniera, ¿se irían todos con Cristo? Hermano, eso yo no lo creo ni aquí, ni aquí lo creo. Un pastor tiene que ser realista. El pastor tiene que ser realista y decir, bueno, ¿sabes qué? Viéndolos, porque no dice la Biblia que ¿cómo se conocen el árbol? Por sus frutos. Entonces, viendo los frutos de la gente, digo, bueno, estos frutos, estos no parecen frutos, estos parecen tunas. Esto no es fruto, eso es algo que está mal en su persona, en su actitud. Pregunto, ¿no el cristiano debe ser una persona real, genuina, que ama, que sirve, que sigue al Señor con toda su mente, fuerza y corazón, hermanos? Pero entonces al hecho de no hacerlo todos, significa que no todos son verdaderos creyentes. Eso es una realidad que debemos, hermano, aceptarla. Punto número uno, ¿de dónde provienen los métodos? ¿De dónde provienen los métodos, hermanos? El aire a mí como que me cierra un poquito la garganta. ¿De dónde provienen los métodos? Es una pregunta. ¿Cuántos aquí alguna vez han oído la iglesia metodista? ¿Ha oído alguna vez la iglesia metodista? Es una cosa, la palabra metodista proviene precisamente de la palabra método. Porque los métodos son formas pragmáticas que se usan para evangelizar y para hacer que la gente venga a la iglesia. Quiero darle, no sé si sus notas lo tienen, pero quiero darle un recuento un poco rápido acerca de dónde provienen los métodos. Voy a comenzar desde el 1700, un poco, 2 siglos después de la reforma del 1500. Dos siglos después de que Martín Lutero y Juan Calvino se separaron de la iglesia católica e hicieron, hermano, el cisma de la iglesia católica. Entonces, 2 siglos después resurgieron estos hombres. Estoy hablando, por ejemplo, de George Whitefield. Ese hombre se le conoce como el primer evangelista inglés que predicó aquí en Estados Unidos, el cual evangelizó a casi todo el país con un mensaje de arrepentimiento, el cual se le llamó el Gran Avivamiento. En el 1700 sucedió en esta nación lo que se le conoció como el Gran Avivamiento, traído o hecho por George Whitefield, porque era algo totalmente común, pero fuera de lo normal, que estos hombres se pararan en la esquina a predicar la palabra de Dios. Si alguna vez usted busca, por ejemplo, la biografía de George Whitefield, él siempre aparece en una plataforma, en medio de una plaza, predicando el evangelio. Esa es la insignia de George Whitefield. Y este hombre, hermano, a través de esa predicación ambulante por muchas ciudades de Estados Unidos, trajo un avivamiento a muchas iglesias, trajo un despertar de la palabra de Dios a la gente. Después, ahí mismo, en ese mismo siglo, en el 1700, hermano, surge otro evangelista llamado John Wesley. Este es el fundador de la iglesia wesleyana, si usted no lo conoce. Este hombre, hermano, se le atribuye el introducir música durante la predicación para motivar a la gente. Hay algunos predicadores que cuando están predicando, está el piano tocando. De hecho, hay algunos, ¿verdad? Hay algunos predicadores de la raza negra que cuando está predicando el pastor, hermano, está el baterista tocando la batería. Es algo increíble, y grita y le pega a los tambores. Es algo. Y entonces la gente, lógicamente, hermano, antes yo me preguntaba, ¿por qué la gente se duerme o como que no me hace caso cuando estoy predicando? Es que a veces se hace monotonía la voz.
Mire, si yo le traigo a Juan Penas a que les venga a predicar, aunque predique una herejía, ustedes se contentan porque van a oír otra voz, otro tono, otra sintonía. ¿Me estoy explicando, hermano? A menos que estén despiertos cuando dicen amén. Pero entonces, este John Wesley ponía música mientras estaba hablando. Entonces su voz ya no se hacía tan monótona y ya la gente decía, oye, hoy estuvo más bonito porque hubo música, porque tocaron la cumbia que me gustaba. Después de ahí, hermano, en ese mismo siglo, otro predicador llamado James Taylor, este hombre fue uno de los primeros ministros en usar el llamado a recibir a Cristo. Esto comenzó en su iglesia en Tennessee. Este fue uno de los primeros hombres que se registra durante la historia de la iglesia que hizo el llamado a entregar o a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Después, en el siglo 1800, o en el siglo XVIII, perdón, apareció uno de los más grandes evangelistas carismáticos que ha surgido en esta tierra, hermano, llamado Charles Finney. Este hombre, Charles Finney, hermano, continuó con prácticas pragmáticas, como se le conoce, perdón. Hacía masivas reuniones, en ellas hacía llamados al altar y decisiones por Cristo, como se le conoce. Este Charles Finney, hermano, yo a veces, ¿verdad? Por ahí oía a algunos, ¿verdad? Carismáticos que cuentan una historias, mitos de estos hombres, que sí, a veces es increíble cómo la gente, hermano, cae y cree mitos tan absurdos, como mitos de creer en los ovnis y en Cristo a la misma vez. Eso es un mito. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? Usted, ay, no, pastor, yo sí creo en ovnis. Déjeme decir una cosa, deje de fumar eso. ¿Usted cree en Cristo? Cree en Cristo. Amén, hermanos. Déjeme decir una cosa, pero hay gente muy mitológica que cree mitos, cree sombras, cree voces, muy mitológicas. Y decían que este hombre, Charles Finney, su tren donde él viajaba pasaba a millas de una ciudad. Y supuestamente, con nada más pasar el Charles Finney en el tren, hermano, la gente se empezaba a convulsionar en los pueblos, a ser liberados de demonios y a hablar en lenguas. Y yo cuando leía y escuchaba a otros que creían eso, porque lógicamente lo leían en libros, estamos hablando del 1800, no estamos hablando que fue ayer. Y cuando hay personas que creen eso, uno dice, oye, wow, de veras que hay personas que como que no les hace clic ni el cerebro ni el alma como para decir que solamente debemos de creer lo que la Biblia dice, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Todos los libros tenemos que leerlos con escrutinio y con mucho cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Solamente la Biblia es la palabra de nuestro Dios. Pero este hombre, hermano, hizo y deshizo y bueno, mire, le voy a dar un testimonio que después leí de este hombre, Charles Finney. Este hombre predicó en toda la mayoría de su mensaje fue en la costa este, que estamos hablando desde los estados de las colonias hasta la Florida. Predicó toda esa área, la llenó del evangelio. Y entonces hay registros que él en sus campañas, que supuestamente se convertían por cientos, por miles de personas, ellos hacían listas, ¿verdad? Con toda la gente que se convertía y se iban y decían, iban a la siguiente ciudad y decían, allá en el pueblo anterior nos ganamos 1500 almas para Cristo. Y después iba a otro pueblo y decía, allá en el pueblo anterior nos ganamos 2000 almas para Cristo. Y así se la llevó toda la costa oeste, desde el norte hasta el sur de la costa oeste. Ok, 20 años después de que este hombre, Charles Finney, hermano, había pasado por esos lugares, regresó para mirar y confirmar a los hermanos que se había ganado para Cristo. Porque había dejado en su paso, cuando él fue evangelista, dejó en su paso muchas iglesias fundadas y muchas iglesias con miles de personas, según sus registros de él. A los 20 años, cuando él regresa, hermano, se encuentra
que ya no existían casi el 95% de las iglesias que él había supuestamente predicado y fundado. ¿No dice la Biblia claramente que el que es de Dios permanece? Cuando usted se diga, oye, ¿por qué el hermano no permaneció? Porque no es de Dios, hermano. No lean, yo se lo he dicho, no, gracias a Dios que no soy maquillista. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No me gusta maquillar las cosas. Ay, pobrecito, pobrecita. No. El que es de Dios, hermanos, el que es de Dios. Jesús dijo, separados de mí, ¿qué? Pero el problema es que nosotros nos creemos más buenos que Dios, ¿verdad, hermanos? Nos creemos más buenos que Dios. Es un gravísimo error. Además, una cosa, si esas iglesias hubieran sido y esas almas hubieran sido verdaderamente ganadas por Charles Finney, pregunto, ¿no hubieran permanecido, hermanos? Hasta la fecha. Pero 20 años o antes duraron esas iglesias y todas fueron borradas del mapa. Y todos sus grandes mensajes de Charles Finney absolutamente no sirvieron para nada. Y sus llamados al altar y sus predicaciones no funcionaron. Después vino Dwight Moody. Dwight Moody tiene uno de los seminarios y una de las universidades más prestigiosas aquí en la nación, ahí en el área de Chicago, hace 1 año, 2 años, ahí estuve. Es enorme, es hermosa, déjame decir una cosa, es algo maravilloso. Pero este Dwight Moody, hermano, él era un hombre más ¿cuál es la palabra? Académico. Él era un hombre más preparado, era un hombre carismático, pero era un hombre mucho más preparado. Este hombre, hermano, hizo varios cambios a los métodos, ¿verdad? Él consideraba que los que recibían a Cristo por decisión pasaran a una sala después del servicio para orar por ellos y hacerlos que firmaran un contrato simbólico con Cristo. Esta era parte de los métodos de Moody. Ponía una silla al frente. Este hombre en sus predicaciones, en sus mensajes, ponía una silla al frente, hermano, e invitaba a la gente que se sentía culpable de sus pecados, la llamaba y le llamaban el banquillo de los angustiados. Entonces pasaba la persona, imagínate, yo te paso a ti, si estando ahí, hermano, estás tímido, como asustado, hermanos, Dios les bendiga, y se asustan, hermano, aquí están y se asustan, y ahora imagínate que te pasan aquí enfrente. ¿Te sientes pecador? Pues no me sentía, pero ahora sí. ¿Cómo te sientes? Imagínate con la mirada de cada uno de ustedes. Imagínate con la mirada de cada uno de ustedes apuntando hacia él, hacia esa persona. ¿Te sientes miserable? Sí. ¿Te sientes pecador? Sí. ¿Te sientes perdido? Sí. ¿Qué quieres hacer? Entregarle mi vida a Jesús. Es una cosa, si a mí me pasan, yo también le entrego mi vida a Jesús, hermano. Pero ese eran los métodos de Dwight Moody. También él creía que como no había nada que prohibiera los métodos en el Nuevo Testamento, entonces se podían usar lo que sea con tal de ganar almas. Eso se le llama pragmatismo. El pragmatismo es usar lo que para otros en ciertas circunstancias funciona. Eso se llama pragmatismo. Hacer una especie de adaptar esos métodos, esas formas, esas maneras de ser, adaptarlas aquí, hermano, para que funcionen aquí. A eso se le llama pragmatismo. Después vino Billy Sunday en los 1900. Ese hombre fue un futbolista profesional. Abandonó, hermano, el fútbol profesional, ¿verdad?, americano, para dedicarse a predicador. Este fue el primer hombre en mezclar servicios religiosos con eventos llamativos, como cantantes, magos, actores de circo, humoristas, etc. También este hombre inventó un llamado al frente que tenían que pasar por el camino del aserrín. Así, eso es lo que hacía este hombre, y al final serían salvos. Este hombre ponía en medio del santuario, ponía aserrín, y todos los que pasaran por ese caminito de aserrín, hermano, llegaban al altar y eran salvos. Pero eso de mezclar cantantes con magos, con actos de circo, con humoristas, es una cosa, eso permanece hasta el día de hoy, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Hay iglesias que se dedican a imitar al ex homosexual, al ex satanista, al ex sicario, al ex drogadicto, ¿sí o no, iglesias? Hermanos, ¿verdad que sí? Y al cantante fulano y al otro cantante, vamos, va a venir fulano, porque mira, canta esa canción que me gusta tanto, ¿verdad? Esa canción la cantaba en el mundo, ya la hizo cristiana la canción, y vieras cuánto me gusta, vamos a verlo. Y entonces la gente, hermano, se acumula para ver a su cantante favorito, ¿sí o no? Hermanos,
Y usted dirá, pero pastor, ¿tiene algo de malo eso? Créemelo que no tiene de malo nada. Pero en realidad todo eso es simplemente métodos que tienen otro propósito. Tienen otro propósito. No tienen el propósito de glorificar a Cristo, sino que tienen el propósito de exaltar, hermano, porque lamentablemente todavía creemos en artistas y en famosos, y que el famoso va a venir y hay que ir a verlo. Hoy en día un concierto, hermano, el último que asistí, ¿cuánto nos costó el boleto? ¿Cuánto? ¿90? ¿120? $120. Usted dirá, ¿y usted pagó $120, pastor? No me vean así, hermanos, sí los pagué. Es una cosa, pero esas personas lógicamente invierten miles de dólares en un concierto, ¿verdad? Bueno, X cosa, pero debe ser una cosa, iglesia. A veces uno está ahí y uno se pregunta, bueno, Señor, yo estoy aquí, quiero darte la gloria, independientemente de las luces, del humo, de los cantantes, de los músicos excelentes, lógicamente estamos hablando de música profesional, sonido, todo es de una altísima calidad. Entonces yo lo que pienso es que si vas por un show, si vas por un espectáculo, vale la pena pagar un espectáculo. Pero decir que es un concierto específicamente para Cristo, yo en lo personal no lo creo. Pero esos son los métodos que se han usado y ha usado estos hombres a través del tiempo, y todo esto se ha venido a implementar en la iglesia como algo que es normal. Después vino Billy Graham. ¿Cuántos alguna vez han oído Billy Graham? Este hombre famosísimo, este hombre hizo de todo, invirtió o puso, hermano, la oración del pecador. Punto número 2. Voy un poco más rápido. Punto número 2. ¿Cómo ganaba las almas Cristo, hermano? ¿Cómo ganaba las almas Cristo? Una pregunta. Una cosa es cómo nos las ganamos nosotros, otra cosa es cómo las ganaba Cristo. Amén, hermanos. Adelante. Jesús predicó un mensaje único, frontal y claro, hermanos. Jesús predicó un mensaje único, frontal y claro. Yo creo firmemente que si Cristo fuera predicador, pastor, hoy en día, tuviera mucho menos gente que la que está aquí, hermanos. Menos gente que la que está aquí. Créame. Jesús era tan claro que le dijo a sus 12 fielecitos que ahí medio cascabeleaban, esos pobres hombres, les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Imagínate, hermano. Imagínate que el Señor te dijera, ¿te quieres ir tú también? En otras palabras, no te necesito. Para hacer lo que voy a hacer, no te necesito. ¿Sí me explico, hermanos? Son palabras claras, fuertes, ¿no, hermanos? Pero eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, ¿qué, hermanos? Se ha acercado. En otras palabras, no dijo sigan, no dijo crean en mí o acéptenme, no dijo acéptenme. No dijo acéptenme, ¿qué dijo? Arrepentíos. Arrepentíos. Esas son las mismas palabras de Juan el Bautista. Ahí mismo en Mateo capítulo 3 verso 1. Ahí mismo en Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo ¿qué? Arrepentíos. Mateo 3:1 y 2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha, ¿qué, hermanos? ¿Cuántos entienden, hermanos, que la predicación de Juan el Bautista y la predicación de Cristo era arrepiéntanse? Él no dijo acéptenme, él dijo arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos ha venido. Continúa adelante. Jesús no usó un método, simplemente anunciaba lo que había llegado, hermano. Jesús no usó métodos, ¿sí? Porque algunos dicen, no, ¿cómo no? Jesús alimentó a 5,000 personas y nosotros también tenemos que darle a la gente para que crean en Cristo. Es una cosa, es totalmente fuera de contexto. Es un plan fuera de contexto. Eso no es lo que la Biblia dice. Jesús no usó métodos, simplemente anunciaba lo que había llegado. Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Sí? El 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y crean al evangelio. ¿Me va siguiendo, hermano? Súbele poquitito, hermano. ¿Me va siguiendo? El reino de Dios ha llegado, arrepientan. Ese era el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo no era: miren, mañana los espero ahí en la plaza. Va a venir Juan el cantante, va a venir Pedro el mago y va a venir Jacobo el humorista. Le vamos a contar unos chistes y después voy a predicar yo. Jesús nunca usó esa clase de métodos. Jesús caminaba donde él, no, la Biblia no lo dice, pero donde él le placía, se paraba y gritaba y decía: si alguno quiere venir en pos de mí, arrepiéntase. Arrepiéntase y crean el evangelio. Nada de que camina por el acerrín, nada que siéntate acá en la silla del pecador, nada de eso. Arrepiéntete si quieres ser salvo. Y déjame decir una cosa: el problema de hoy en día es que las iglesias están llenas de gente que aún no se ha arrepentido de sus pecados. Esa es la realidad. Las iglesias están llenas de gente que aún no se arrepiente. ¿Les gusta ir a la iglesia? ¿Les gusta? ¿Se sienten bien? Porque religiosamente, fanáticamente hay algo que tiene que calmarle su conciencia, lógicamente. Como no, iglesia, todas las semanas se anduvieron comportando como el mismo diablo. El sábado se fueron de pachanga, el domingo tienen que ir a calmar su conciencia. Entonces las iglesias cristianas no es diferente. Hay mucha gente que vive así, que anda así toda la semana, nunca se acuerdan del Señor, no se acuerdan del evangelio, no se acuerdan de la palabra, no se acuerdan de nada, pero llega el domingo y como que religiosamente aparece algo: tengo que ir a la casa de Dios. ¿A qué? Pues no sé, pero tengo que ir. Le voy a decir una cosa: muchas iglesias están llenas de gente que no se ha arrepentido de sus pecados, que no saben lo que es arrepentimiento. Continúa adelante. Jesús hizo una advertencia general. Jesús hizo una advertencia general. Hay gente que dice: ¿a poco no, hermano? Hay gente que se la pasa diciendo que Dios es amor. Y en realidad Dios es amor. Pero si hay alguien al cual sería difícil de escuchar, serían las palabras de Cristo, hermanos. Especialmente cuando no queremos abandonar nuestra vida, y nuestra vida cómoda, y nuestra vida de pecado, cuando no la queremos abandonar y queremos vivir como nosotros queremos, al último que queremos escuchar es a Cristo Jesús. Lucas capítulo 13, verso 1. Lucas 13:1. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. El 2, respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Fíjate las palabras del verso 3. Les digo no. O sea, todo lo que ustedes habían creído antes es un error, es una equivocación. Les digo no. Antes, sino que, hermanos, si no os arrepentís, o si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Verso 5. Les digo no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Ahí estaban los que le contaban. Serían los apóstoles juntamente con los habitantes de Jerusalén. Vino el Señor Jesús y le dijo: Jesús, mira, ¿vieras lo que hizo ¿cómo se llama? Pilato. Mira lo que hizo Pilato, que mezcló la sangre de los que mató, la mezcló con los sacrificios. ¿Vieras qué abominación hizo? ¿Por qué lo haría Jesús? ¿Eran muy malos esos galileos? ¿O aquellos que les cayó la torre encima y los mató allí en Jerusalén, también eran más malos que todos nosotros? Si Jesús hubiera sido un predicador de hoy, hubiera pensado: híjole, si les digo la verdad, se van a enojar conmigo. Y si les digo la verdad, ya no me van a seguir. Si les digo la verdad, ya no van a venir a mi templo La Hermosa, hello. Ya no van a venir aquí. Pero Jesús no pensaba así, hermanos. Jesús no pensaba así. Él decía: no. Miren,
Quítense de sus mentes toda esa clase de ideas. Y les digo, si no se arrepienten cada uno de ustedes, imagínate, Jesús señalándolos a todos, si no se arrepienten cada uno de ustedes, van a morir igualmente que aquellos. En otras palabras, Jesús no estaba hablando que les iba a caer una torre. Póngame atención en esto. Jesús no estaba diciendo que les iba a caer una torre. No. Jesús estaba diciendo que esos que murieron fueron a la condenación porque no creyeron al evangelio. Fueron a la condenación por no haber creído a la verdad. Jesús les dice, si ustedes tampoco creen a la verdad que les predico y no se arrepienten, también se van a condenar igual que aquellos. Perecerán igualmente. Hermanos, eso a nadie le gustaría oírlo. Especialmente en los tiempos que vivimos, no nos gustaría oír eso. Todos queremos ir al cielo, ¿sí o no, hermanos? ¿Hermanos? ¿O no? ¿Ya no quiere ir para allá? ¿No quiere ir al cielo? Los gatos no van al cielo, ¿ah? Los animales no van al cielo, pero nosotros sí vamos al cielo. Los seres humanos iban al cielo. Escúcheme. ¿Quieren ir al cielo, no? Se sienten como retados, ¿verdad? Como dicen, pero espérese, pastor, ¿me está usted poniendo en duda? No te estoy poniendo en duda, nada más estoy preguntando. ¿Cuánto dicen amén? Te estoy preguntando, ¿quieres ir al cielo? Lógicamente que yo no estoy vendiendo boletos para ir al cielo, pero ¿quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al cielo? Para ir al cielo tenemos que arrepentirnos. ¿Cuántos dicen amén? Sin arrepentimiento no hay entrada al cielo. Usted dirá, ¿y qué es arrepentirme? Arrepentirte es dejar tu vida pasada atrás. Tomar tu cruz y seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Eso es seguir al Señor. Eso es arrepentirse. Y usted me mira y dice, pastor, y tengo que dejar los bailes. Tienes que dejar todo. Y usted dirá, y mi familia que mira, mi familia tan buena. No son buenos, son más malos que tú. Nosotros, dice la Biblia, ¿cuántos buenos hay sobre la tierra? Ni uno. Bueno, no hay ninguno. ¿Por qué tú dices que tu familia es buena? No hay bueno, no hay ninguno. El único bueno es nuestro Dios, Cristo Jesús. A Él debemos de seguir. Así es que si no hay arrepentimiento, ese era el mensaje de Cristo. Si no se arrepienten, miren, si no se arrepienten se van a ir al infierno. Palabras frontales, palabras claras. Continúa adelante. Jesús nunca pidió que lo aceptaran. Simplemente que lo siguieran dejándolo todo. Qué tremendo. ¿Dónde está la oración del pecador? Acepta a Jesús. ¿Dónde está acepta a Jesús? ¿Dónde está entrégale tu vida a Jesús? ¿Dónde está eso? Las palabras de Cristo, Él nunca pidió que lo aceptaran. Mateo 16:24. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niegues a sí mismo, tome su cruz y acépteme, sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. Hay una pregunta en este verso, en el verso 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hay una pregunta que debemos hacer. Señor, ¿seguirte a dónde? ¿Seguirte a dónde? Es una cosa, iglesia. Los cristianos toman su cruz todos los días. Todos los días son cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días toman su cruz. Todos los días siguen a Jesús. Hermanos, los cristianos son cristianos aquí, en su trabajo, donde se presenten, donde están, son cristianos e hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los cristianos no cambian, no son camaleones. ¿Usted ha visto el camaleón cómo cambia? Usted si trae un camaleón, o si usted trae un camaleón, aunque el camaleón sea azul marino, porque tiene una pigmentación en la piel, aunque el camarón sea azul marino, usted trae un camaleón y lo pone en estas flores aquí, el camaleón por obra del poder de nuestro Dios, el camaleón tiene el poder de hacerse blanco, hermanos. Y usted toma ese camaleón blanco y lo pone acá, y el camaleón se hace negro. Y usted toma el camaleón negro y lo pone aquí,
y el camaleón se hace café. Y hay muchos cristianos que así son. Bueno, hay muchas personas que van a las iglesias que así son. Que así son. En el trabajo son de un color, en la casa son de otro color, en la iglesia son de otro color, con los amigos son de otro color. ¿Hello? Y a donde van se transforman. ¿Cuántos están aquí conmigo, iglesia? Usted dirá, pastor, ¿a quién está hablando usted? No le estoy hablando a las bancas, les estoy hablando a ustedes, hermanos. Hay mucha gente que así es. Jesús no dijo eso. ¿Quieres? Dice ahí claramente, ¿quieres salvar tu vida? Les pregunté, ¿quieres ir al cielo? Ir al cielo es querer salvar la vida. ¿Sí? Salvar el alma. ¿Quieres salvar el alma? Niégate a ti mismo. Pregunto, ¿ese mensaje se predica hoy en día? ¿Es común oírlo? O el mensaje de hoy en día es: Dios te quiere hacer rico y te quiere hacer millonario y quiere que tengas lo mejor de lo mejor, ¿sí o no, hermanos? Dios no quiere que sufras nada, ¿no? Esas personas no saben lo que dicen. El Señor Jesús propuso una condición pasiva, hermano, o perdón, no puso una condición pasiva, sino activa, ¿sí? No una condición pasiva de decir, ¿crees en mí? Ah, qué bueno. ¿Cuántos creen en mí? ¿Cuántos? A ver, levante la mano los que quieren creer en mí. Y ahí está la levantadera de mano. Ah, qué bueno. Mira qué bonito, qué bonito. Imagínense a Jesús diciendo, ah, qué bonito siento que crean en mí. Es una cosa, hermano. Si hay alguien al quien tú no puedes ni sorprender, ni emocionar, ni asustar, es a Cristo. Cristo te conoce hasta los huesos. Cristo te conoce el corazón, cada célula de ti. Si tú piensas que Jesús dice, ay, miras, me hizo llorar esta persona que cree en mí, esa persona que dice que cree en mí me hizo llorar. Si hay algo que a Jesús no emociona, es que alguien diga yo creo en Jesús sin seguirlo. Si el Señor dijo, sígame, ¿está de acuerdo conmigo, hermano? Sígame, siga al Señor, siga a Cristo en su corazón, en su vida. Punto número 3. ¿Cómo ganaban las almas los apóstoles, hermanos? ¿Cómo ganaban las almas los apóstoles? Ya miramos cómo las ganaba Cristo. Jesús nunca dijo, voy a traer un cantante, un mago antes de mí, le voy a traer al chivo que se convirtió de los bookies y ahora voy a predicar yo. Jesús nunca usó métodos. Jesús simplemente gritaba o hablaba y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Quieren entrar a la vida eterna? Niéguense a ustedes mismos, tomen su cruz y síganme. Ese era el mensaje radical, porque algunos lo toman como radical. Ese era el mensaje claro de Cristo Jesús. Punto número 3. ¿Cómo ganaban las almas los apóstoles? Continuó. Los que se arrepentían, perseveraban con ellos, hermanos. Los que se arrepentían perseveraban con ellos. Vamos a Hechos capítulo 2 verso 37. Hechos 2:37. Estamos hablando de cuando Pedro predicó el primer sermón que predicó Pedro. Jesús lo había perdonado, lo había levantado como el apóstol de él. Y ahora el primer sermón, hermano, lo predicó Pedro. Y dice ahí Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, Pedro ya había predicado el mensaje de que Cristo era el Señor y el Salvador al que habían crucificado, pero que había resucitado al tercer día. Eso es la historia anterior a este pasaje. Y entonces dice la Biblia, al oír el mensaje de salvación, se compungieron de corazón. ¿Se compungieron de qué, hermanos? De corazón. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, levanten la mano los que quieren ser salvos. ¿Dijo eso? Dijo, pasen acá a la silla del pecador. ¿Qué dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos en el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, ser salvos de esta perversa generación. El 41, así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué, iglesia? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y mira lo que dice el 22.
los que realmente habían sido salvos, no los que habían levantado la mano, no los que les había predicado Charles Finney, no. Estos les habían predicado los apóstoles, dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, ¿y en qué? En las oraciones. ¿Quieres saber quién es un verdadero cristiano? Yo lo sé, porque la Biblia lo dice. Porque este es el parámetro correcto para medir a un verdadero hijo de Dios. Aquí está. Hechos 2:42 es el parámetro. Primero, los nacidos de nuevo perseveran en la doctrina, o sea, en el estudio constante de la palabra de Dios. Segundo, perseveran en la comunión los unos con los otros. ¿Están aquí conmigo, iglesia? ¿Te has encontrado una persona que dice: ay, hermano, tengo como 3 años que no voy, pero viera cuánto los extraño? ¿Y va usted a una iglesia? No, ya no voy, pero viera cuánto los extraño. Pregunto, ¿será esa comunión verdadera? Los hijos de Dios tienen comunión unos con otros. Tercero, comparten el pan, que está hablando acerca del amarnos también en una manera comprobable. ¿En qué te puedo ayudar, hermano? Porque quizás tú no necesitas pan, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿Sí necesitan pan? ¿Hermanos? No digo porque aquí un hermano que hace pan, podemos ordenar pan por docenas y le regalamos pan. Pero lo que usted necesita no es pan, ¿verdad que no? Lo que usted necesita muchas veces son palabras de aliento, palabras de consuelo, ¿sí o no, hermanos? Palabras de ánimo. Eso es también partimiento del pan. Y en las oraciones, los cristianos oran juntos. ¿Cuántos aquí ven a una iglesia unida y sólida? Se fija al principio cómo estaban todos amén, y ahorita ya no, como que ya se convencieron. ¿Cuántos aquí entienden y ven que la iglesia es un cuerpo sólido, junto, formado por Cristo Jesús, hermano? Ese es el parámetro de los hijos de Dios. Todo lo demás, lo que está fuera de eso, es puro cuento. Así lo miro yo. Yo así lo miro. Todo lo que está fuera de eso, fuera de este pasaje, yo en lo personal dudo que sean personas que han nacido de nuevo. Es imposible. El día de ayer antier hablaba con un hermano y le decía: ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás yendo a la iglesia? No. ¿Qué estás haciendo entonces? No, pues estoy aquí con mi familia, pero viera, hacen comida muy rica. Y yo le dije: bueno, es que tú estás igual que Esaú. Vendiste tu primogenitura por un plato de lentejas, casi literalmente. Hermanos, el mundo ofrece lentejas. ¿Cuántos dicen amén? Mis amados, el mundo ofrece lentejas. Solamente Cristo ofrece pan de vida. Solamente Cristo ofrece el agua que sacia la sed del alma. Pero hay mucha gente que le dice al pan y al agua de Cristo: no, Señor, yo acá me conformo con un platito de lentejas. Eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. El cristianismo está en el verso 42. Dice la Biblia que al oír esto ellos se compungieron, hermano. Se compungieron ante el mensaje de Cristo, el Señor y juez. Pedro en el verso 38 le dice: arrepiéntanse, bautícense. ¿Sí? No le dijo: hagan esta oración del pecador. No, le dijo: arrepiéntense y bautícense. Después en el verso 40 los exhortaba a huir de esta perversa generación. Hermano, ¿cuántos aquí ven que el mundo se pone peor y peor? Arrepentirnos y alejarnos de eso. Y en el verso 42, perseveraban porque habían creído, porque creyeron a la verdad. Es así como se ganaban los apóstoles, hermano, a las almas verdaderamente. Continúa adelante. Pedro en su segundo sermón, predica lo mismo: arrepentimiento. ¿Sí? Esto ya fue allá en el pórtico de Salomón, Hechos capítulo 3, verso 19. Dijo: así que, una vez más, así que arrepiéntanse, pero aquí añade una palabra: y conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, porque cuando tú crees en el Señor, te arrepientes de tu vida y crees en Él y lo sigues, ¿sabes que el Señor te da refrigerio? Refrigerio, te da paz, te da consuelo, te da toda la esperanza que tu alma necesita. Continúa adelante. Predicaban ordenando a la gente un arrepentimiento.
Era una orden, hermanos. Era una orden. El arrepentimiento no es ningún ruego. Yo he oído personas personas que dicen, es que Dios en el cielo está clamando por las almas. Llora por las almas. De hecho, hay otras personas que dicen, las almas gimen por Dios. No hay otra cosa más mentirosa que eso. Las almas no gimen por Dios, las almas gimen por su pecado. Las almas aman su pecado. La Biblia dice claramente en Juan capítulo 1 y capítulo 3, dice claramente que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no vinieron a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso le digo que el hombre ama más su pecado, por eso no puede venir a la luz. Hechos 17:30. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, ya pasó un tiempo en el cual vamos a decir, está bien, no sabían, no conocían, está bien, eran ignorantes. Continúa diciendo, ahora, o sea, en el tiempo de hoy, aquí Pablo en el Areópago de Atenas, entre los griegos, Pablo se levanta y dice, antes ustedes ignoraban el advenimiento de Cristo, pero ahora que Jesús ya vino, que ya murió y que ya resucitó, ahora Dios, ¿qué, hermanos? A ver, no los escucho. ¿Dios qué? No dice Dios ruega. No dice Dios ruega. Dice Dios manda. ¿Qué significa la palabra mandar para nosotros? Una orden, ¿no? Cuando usted le dice a su hijo, te estoy mandando, ¿qué le está usted diciendo? ¿No le estás diciendo usted, te estoy dando una orden? El arrepentimiento es una orden, hermanos. No es ningún ruego. No es ningún sollozo de parte de Dios. No es que Dios está sufriendo porque la gente no lo acepta o no creen en Él. Dios ordena y manda. Continúa diciendo, dice, manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Que qué? El 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Eso podemos decir amén. Continúa adelante. ¿Por qué no hacemos llamados al altar? ¿Por qué no hacemos llamados al altar? Ha habido personas en una ocasión o en 2 ocasiones o en 3, creo. No, en muchas ocasiones he pedido personas que han dicho, pastor, pues yo invito a mi vecino, pero pues usted lo corre con el mensaje. Fíjate, a final de cuentas, usted lo corre, pastor. Es que vieron, usted es muy duro. Hay gente que, o no me lo dicen a mí, porque ese es el problema, porque nunca vienen conmigo, pastor, mire, no, siempre es allá atrás de las paredes, entre las esquinas, en lo oscuro. Es que al pastor le falta humildad. Creo que el pastor es muy soberbio, es muy altivo. Es una cosa, iglesia, ya te lo expliqué al principio. Me gustaría que escucharas una predicación de Cristo en persona, que lo escucharas. Quiero que entiendas esto. La palabra de Dios, al primero que golpea es a mí, independientemente de ti, de ustedes, de la iglesia. Al primero que cuando la abro, tómala. Es a mí. Es a mí. Pablo dijo, Cristo vino a morir por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y yo entiendo eso. La palabra de Dios me habla a mi vida. Y entonces hay personas que dicen eso, pero pastor, los invito, pero usted los corre con el mensaje. No, nadie los corre, al contrario. Usted tiene deseo de que sean salvos, yo también. Yo tengo deseo de que usted sea salvo. Créamelo, es mi deseo. Ese es mi anhelo, es mi oración, Señor, que te conozcan, que conozcan tu gracia, tu amor, tu bondad, las grandes maravillas que tú haces con aquellos que se arrepienten, que te conozcan. Esa es mi labor, es mi trabajo, es mi deseo, es mi oración. Por eso predico, por eso enseño, por eso, créame, por eso.
Por eso, muchas veces me ha llegado la tentación, el dardo. ¿Sabes qué? Puedes hacer más dinero en otro lugar, puedes hacer muchas cosas en otro lugar. Hay muchas cosas que Dios te ha dado para que te desarrolle. Y a veces uno mira personas con menos educación, menos preparación, menos personalidad que uno, y los mira que triunfaron en la vida haciendo grandes negocios. Dices, bueno, si este hizo eso. Y siento el dardo del enemigo que me lo lanza. Pero es una cosa, dijo Pablo: ay de mí si no les predicase el evangelio, ay de mí si no se los anunciase. En mi vida hay un llamado. Eso es lo que me mueve a mí cada jueves, cada domingo, estar aquí. No es porque te odio, sino porque te amo, porque quiero y deseo la salvación de la gente. Y hay personas que dicen, en una ocasión una persona dijo: ¿por qué no hace usted un llamado al altar si la gente ya está preparada para entregarle su vida a Cristo Jesús? Eso es lo que tú piensas, es lo que nosotros exteriormente pensamos, pero no es así. No es así. Mira, yo he mirado personas llorar, están llorando por lo que les estoy predicando. De verdad te lo digo, yo los he mirado allí llorando. Pero nada más una vez lo miré, porque después saliendo vuelven a su vida otra vez. He mirado cientos, miles de personas decir: prometo, ahora sí, pastor. Aquí me ve el jueves, domingo. ¿Tiene servicio el sábado? No. Si hace el lunes, martes, miércoles servicio, aquí voy a estar. Me han prometido, me han jurado, me han recontrajurado. Hay personas que dicen: pastor, Dios me habló, es esta mi iglesia, pastor, aquí quiero. La última vez que los miro. Si usted piensa que las formas externas, el llorar, el decir: ay, aquí, no, eso no tiene ningún valor. Para mí no vale. Hay una pregunta: ¿por qué no hago llamados al altar? Punto número 1. Ya las últimas 2 preguntas. No hay método humano que sea antes o mejor que las Escrituras. Primera de Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, fíjate lo que dice: agradó a Dios. Hay otra expresión que dice, otra escritura que dice: a Dios le plugó, le agradó. O sea, a Dios se le antojó. Así lo quiso y así lo determinó Dios. Dice: salvar a los creyentes. ¿Por qué? En otras palabras, los que van a creer, ¿cómo van a ser salvos? ¿Por medio de qué? Hermanos, ¿usted ha visto pastores que se visten de Superman para predicar? ¿Sí? Hace poco puse un post en mi muro, un pastor que se vistió de Capitán América para predicar el evangelio. Yo he visto a otros. Hay acá en el norte un payaso que se viste de soldado, se viste de Batman. Son unos payasos para que la gente pragmáticamente crean en Cristo Jesús. Voy a decir una cosa: a Dios le plació salvarlos a cada uno de ustedes por haber escuchado la predicación. Si la escuchan, si la creen, si se arrepienten, toman su cruz y siguen al Señor, serán salvos. Si no, no hay otra manera, no hay otra forma. En otras palabras, no hay ningún otro método. No hay otra forma ni otro método que a Dios le haya placido salvar a la gente. Se lo voy a leer ese mismo verso de otra versión. Dice: Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Por la locura de la predicación. Aunque este mensaje parezca una locura, es el único mensaje que salvará a la gente, hermano, de ir al infierno. Punto número 2. ¿Por qué no hago llamado al altar? 2. Porque los que vienen es
por la voluntad soberana de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios es el que trajo el mensaje, Dios es el que habla a través del mensaje, y Dios es el que salva a quien Él quiere salvar. Juan 6:44, un pasaje que muchos conocemos y hemos leído en otras ocasiones. Juan 6:44, mire cómo comienzan las palabras de Cristo, porque son palabras de Cristo, literales. ¿Cómo comienza? Ninguno. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos son ninguno, hermanos? Nadie. Fíjense lo que le dijo Cristo. Vamos a la escena, vamos a ese momento. Estaba Cristo caminando, sus discípulos ahí lo iban siguiendo y toda una multitud, porque Jesús lo seguía en multitudes, hermanos. Tanta multitud lo seguía que no podía caminar, pero para que lo sanara, para que les diera comer, para que te enteras de que el Señor Jesús ayer, imagínate, llegó doña Chona. Oye, ¿te enteraste que Jesús convirtió pan y peces el día de ayer? Vamos con Jesús, tal vez se avienta otra carnita asada ahí con nosotros. Y muchos seguían a Jesús por lo que les daba, porque lo sanaba. Multitudes. Imagínense a Jesús, se detiene y le dice: oigan, ¿quieren que les diga una cosa? Ninguno de ustedes, es más, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué dice? No lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esas palabras, haga de cuenta que Jesús cortó la nómina de discípulos a un cuarto, hermano, de los que lo seguían. Porque más adelante dice la Biblia que cuando Jesús le dijo: ustedes me siguen por la comida que les doy, dice la Biblia que muchos lo dejaron de seguir a Cristo. Se lo voy a leer ese mismo pasaje de otra versión. Dice: nadie puede creer en mí si no se lo concede el Padre que me envió. Yo por mi parte lo resucitaré en el día posterior. ¿Por qué no hago llamados al altar? Porque yo no te puedo traer. El único que te puede traer es Cristo Jesús. Los llamados al altar son solamente números, y en muchos de los casos números ficticios. Números ficticios. Mucha gente, hermano, ha recibido a Jesús levantando la mano y haciendo la oración del pecador. ¿Sí o no? Hace años íbamos a los parques, íbamos al parque, a uno de los parques, cuando no había tanto homeless, cuando no había tanto, y predicábamos el evangelio, y había una señora, una señora ahí que me decía: pastor, tenemos que hacer la oración del pecador. Y yo le decía: ¿sabe qué? Esa parte se la voy a dejar a usted. Si quiere hacerlo, hágalo. Y la señora le decía: ¿cuántos aquí quieren entregarle su vida a Jesús? Porque lo que hacíamos era predicarles antes de darle la comida, lógicamente. Le dábamos la comida y nos abandonaban ahí. Primero predicábamos y después les dábamos la comida a la gente, a los homeless y a toda la gente que estaba ahí en el parque. Y entonces ella decía: ¿cuántos aquí quieren entregarle su vida a Jesús? Y empezaba casi a llorar la señora, porque Cristo está llorando, porque Cristo está sufriendo por ti, porque Cristo te ama muchísimo, que Él no quiere que tú te pierdas. Y entonces la gente, no toda, pero mucha gente: yo quiero entregarle mi vida a Jesús, pero estaban tomados, drogados, borrachos, de todo. Yo quiero entregarle mi vida a Jesús. En una ocasión un borracho vino y me dijo: ¿puedo cantar porque yo llevaba mi piano? Me decía: ¿puedo cantar una canción en tu piano? Le dije: ¿sabes contar? Sí. Pues no cuentes con eso. No puedes tocar mi piano. Y la señora hacía supuestamente entregarse su vida a Jesús. Pregúntame cuánto de esa gente fue a la iglesia. ¿Cuántos? 0. Ni uno. Usted dirá: pues es un método que yo he usado. Usted dirá: así yo le entregué mi vida a Jesús, pastor, y aquí estoy. Mira, es que el que salva soberanamente es Cristo Jesús. Quizás en tu ignorancia levantaste la mano, pero en realidad era el Señor que te estaba salvando.
Lo que estamos hablando es que un método no es la realidad de que la persona realmente se rinde y se entrega al Señor Jesús. El mensaje llega a tu corazón. Ahora, otro punto muy importante. ¿Usted cree que el Espíritu Santo está aquí? Hermanos. Ustedes, no lo siento. No. El Espíritu Santo está aquí. ¿Usted cree que el Señor está aquí con nosotros? Déjame decir una cosa. ¿Usted cree que el Señor Jesús está solamente aquí en el altar? ¿Que el Espíritu de Dios está aquí en el altar? El Espíritu de Dios está en todo lugar. La palabra de Dios es llevada allá a la esquina, a los que están allá atrás, a los que están allá atrás, aquí está al frente. El Espíritu de Dios lleva el mensaje al corazón de cada uno de los que están escuchando. Si hubiéramos 15,000 personas aquí, el Espíritu Santo llevaría el mensaje al último que está allá en el cerro. ¿Me explico, iglesia? Esto no es cuestión de levanta la mano, de pasa al altar. Es cuestión de que el Señor toca el corazón. Dijo él, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el Señor a través de su poder abre el corazón de la gente y trae a aquel que Él desea traer a Cristo. Al que Él desea, no al que yo deseo. Porque les digo, hermanos, yo que más quisiera irme allí con mis paisanos a la Vallarta, predicarles el evangelio, y qué más quisiera, hermano, tener autobuses ahí parqueados afuera. ¿Cuánto le entregan su vida a Jesús? Órale, súbanse al autobús y traerlos todos. Imagínate, hermano, que así de fácil fuera como ir a piscar chiles o uvas. Pero la realidad es que el hombre ama más su pecado, ama más las tinieblas. Tiene que ser el poder del Señor obrando en el corazón de la gente para que la gente se convierta realmente a Cristo. Pónganse de pie conmigo, hermanos.